El jabalí y la osa. Entre los celtas, el jabalí y la osa simbolizaban respectivamente a los representantes de la autoridad espiritual y a los del poder temporal, es decir, a las dos castas, los druidas y los caballeros. Por lo menos originariamente y en sus atribuciones esenciales, a lo que son en la India los de los brahmanes y los kshatriyas. Este simbolismo de origen netamente hiperbóreo es una de las señales de la directa vinculación de la tradición celta con la tradición primordial del presente Manvantara. Y esto, sean cuales fueren los otros elementos provenientes de tradiciones anteriores, pero ya secundarias y derivadas, que hayan podido sumarse a esa corriente principal para reabsorberse en cierto modo en ella. Lo que queremos decir aquí es que la tradición celta podría considerarse probablemente como uno de los puntos de unión de la tradición atlante con la hiperbórea, después del final del periodo secundario en que la tradición atlante representó la forma predominante y como el sustituto del centro original ya inaccesible para la humanidad ordinaria. El simbolismo que acabamos de mencionar puede aportar al respecto algunos indicios no carentes de interés. Conviene resaltar la importancia dada al símbolo del jabalí en la tradición hindú, que a su vez procede directamente de la tradición primordial y en el Veda afirma expresamente su propio origen hiperbóreo. El jabalí no solo figura en ella, como es sabido, el tercero de los 10 avataras de Vishnu en el Manvantara actual, sino que además nuestro kalpa íntegro, es decir, todo el ciclo de manifestación de nuestro mundo, se designa como el ciclo del jabalí blanco. Siendo así, y si se considera la lógica analogía existente entre el ciclo mayor y los ciclos subordinados, es natural que la marca del kalpa, si así cabe hablar, se encuentre en el punto de partida del Manvantara. Por eso, la tierra sagrada polar, sede del centro espiritual primordial de este Manvantara, recibe también el nombre de Varaji o tierra de jabalí. A pesar de la opinión de Sanifs, el nombre Varaji nunca se aplica a Europa. A decir verdad, esta siempre fue la tierra del toro, lo que nos remite a un periodo muy remoto. Por otra parte, ya que allí residía la autoridad espiritual primera, de la cual toda otra autoridad legítima del mismo orden no es sino una emanación, no menos natural resulta que los representantes de tal autoridad hayan recibido también el símbolo del jabalí como su signo distintivo, y lo hayan mantenido con el correr de los siglos. De ahí que los druidas se designaran a sí mismos como jabalíes, aunque, como el simbolismo tiene siempre aspectos múltiples, cabe ver en ello una alusión secundaria al aislamiento en que los druidas se mantenían con respecto al mundo exterior, pues el jabalí se consideró siempre como el solitario. Por lo demás, dicho aislamiento llevado materialmente a cabo entre los celtas como entre los hindúes en forma de retiro en el bosque, está emparentado con los caracteres de la primordialidad, de la que al menos ha debido mantenerse siempre un reflejo en toda autoridad espiritual digna de ese nombre. Pero volvamos al nombre de Varaji, que da lugar a observaciones particularmente importantes. Es considerada un aspecto de la Shakti de Vishnu y más especialmente en relación con su tercer avatara. Pues bien, dado el carácter solar del dios, resulta ser idéntica a la tierra solar o siria primitiva de la que hemos hablado en otras ocasiones, y que es además una de las designaciones de la Tula hiperbórea, es decir, del centro espiritual primordial. Por otra parte, la raíz var para el nombre de jabalí se encuentra en las lenguas nórdicas con la forma vor. El equivalente de Varaji es pues Bórea. El nombre habitual de hiperbórea solo fue empleado por los griegos en una época en que habían perdido ya el sentido de esa antigua designación. Sería preferible, pese al uso desde entonces prevaleciente, calificar a la tradición primordial no de hiperbórea, sino simplemente de bórea, afirmando así sin equívoco su conexión con la bórea o tierra del jabalí.
Hay todavía más. La raíz var o vr en sánscrito tiene el sentido de cubrir, proteger, ocultar. Y como lo muestran el nombre de Varuna y su equivalente griego Uranos, sirve para designar el cielo, tanto porque cubre la tierra como porque representa los mundos superiores, ocultos a los sentidos. Ahora bien, todo esto cabe perfectamente aplicarlo a los centros espirituales, sea porque están ocultos a los ojos de los profanos, sea porque constituyen en la tierra como imágenes del mundo celeste mismo. Agreguemos que la misma raíz tiene todavía otro sentido, el de elección o selección, vara, que evidentemente se adecua también a la región, que en todas partes se designa con nombres como los de tierra de los elegidos, tierra de los santos o tierra de los bienaventurados. En lo que acabamos de decir se ha podido notar la unión de los simbolismos polar y solar, pero en lo que concierne propiamente al jabalí importa sobre todo el aspecto polar. ¿Por qué? Porque el jabalí representaba antiguamente la constelación que a la postre recibiría el nombre de la Osa Mayor. Recordemos que esta constelación ha tenido además muchos otros nombres, entre otros el de la Balanza, Libra, pero cae fuera de nuestro propósito ocuparnos ahora de ello. En esta sustitución de nombres hay una de las señales de lo que los celtas simbolizaban precisamente por la lucha del jabalí y la osa, es decir, la rebelión de los representantes del poder temporal contra la supremacía de la autoridad espiritual, con los avatares a que dio lugar en el curso de las épocas históricas sucesivas. Las primeras manifestaciones de esta rebelión, en efecto, se remontan mucho más atrás que la historia ordinariamente conocida y más allá incluso del comienzo del Kali Yuga, donde conoció su máxima extensión. Por eso el nombre de Bor pudo ser transferido del jabalí al oso, y la Borea misma, la tierra del jabalí, pudo convertirse luego, en un momento dado, en la tierra del oso, durante un periodo de predominio de los kshatriyas, al cual, según la tradición hindú, puso fin para su rama. En dicha tradición hindú, el nombre más corriente para la osa mayor es Sapta Raksa. La palabra sánscrita Raksa es el nombre del oso, lingüísticamente idéntico al que se le da en otras lenguas. No obstante, cabe preguntarse si es ese el sentido primero de la expresión Sapta Raksa, o si más bien en paralelo a la sustitución a la que acabamos de referirnos, no se trata de una especie de superposición de palabras etimológicamente distintas, pero vinculadas y hasta identificadas por la aplicación de cierto simbolismo fónico. En efecto, Riksa es también en general una estrella, es decir, una luz. Arquis, de la raíz arc, ruk, brillar, iluminar. Por otra parte, el Sapta Riksa es la morada simbólica de los 7 rishis, los cuales, aparte de que su nombre se refiere a la visión y por lo tanto a la luz, son además las 7 luces por las cuales se transmitió al ciclo actual la sabiduría de los ciclos anteriores. Adviértase que estas 7 luces perviven en el simbolismo masónico. La presencia de un mismo número de personas que las representan es necesaria para la constitución de una logia justa y perfecta, así como para la validez de la transmisión iniciática. Señalemos también que las 7 estrellas del comienzo del Apocalipsis serían, según ciertas interpretaciones, las de la Osa Mayor. La vinculación así establecida entre el oso y la luz no constituye un caso aislado en el simbolismo animal. Encontramos algo semejante en el caso del lobo, tanto entre los celtas como entre los griegos, de donde resultó la atribución de este animal al dios solar, Belén o Apolo. En griego, el lobo es Lycos y la luz Like, de ahí el epíteto de doble sentido del Apolo Licio. En determinado momento, el nombre de Sapta Riksa dejó de aplicarse a la Osa Mayor y pasó a designar a las Pléyades, que comprenden igualmente 7 estrellas. Esta transferencia de una constelación polar a una constelación zodiacal
no es sino un paso del simbolismo solsticial al equinoccial, que implica un cambio en el punto de partida del ciclo anual, así como en el orden de predominio de los puntos cardinales, los cuales están en relación con las diferentes fases de este ciclo. La incorporación de Libra al zodiaco tiene, como es lógico, un significado similar. Tal cambio es del norte al oeste, que se refiere al periodo Atlante. Lo ratifica rotundamente el hecho de que entre los griegos las Pléyades eran hijas de Atlas y como tales llamadas las Atlántidas. Semejantes transferencias son, por otra parte, causa frecuente de múltiples confusiones, pues los mismos nombres han recibido, según los periodos, aplicaciones diferentes, y ello tanto para las regiones terrestres como para las constelaciones, de modo que no siempre es fácil precisar a qué se refieren exactamente en cada caso. Para ello es preciso referir las diversas localizaciones a los caracteres propios de las formas tradicionales correspondientes, como acabamos de hacer con las del Saptarrixa. Entre los griegos, la rebelión de los Satrillas queda reflejada en la caza del jabalí calidonio. Según esta versión, los Satrillas expresan su pretensión de atribuirse una victoria definitiva, ya que matan al jabalí. Ateneo, siguiendo autores más antiguos, refiere que ese jabalí era blanco, lo que lo identifica con el Svetabaraja de la tradición hindú. Huelga recordar que el blanco es también el color atribuido simbólicamente a la autoridad espiritual, y sabido es que los druidas en particular llevaban vestiduras blancas. No menos significativo desde nuestro punto de vista es que el primer golpe fue dado por Atalanta, de la que se dice que había tenido por nodriza una osa. Su nombre podría indicar que la rebelión se inició bien en la Atlántida, bien entre los herederos de su tradición. También las manzanas de oro mencionadas en la leyenda de Atalanta están relacionadas con las del jardín de las Hespérides o doncellas de Occidente, que eran, al igual que las Pléyades, hijas de Atlas. Por otra parte, el nombre de Calidón se encuentra de modo exacto en el de Caledonia, antiguo nombre de Escocia. Sea cual fuere su localización particular, es en puridad el país de los caldes o celtas. Por otra parte, es probable que el nombre de los celtas, como el de los caldeos, que es idéntico, no fuera originariamente el de un pueblo concreto, sino el de una casta sacerdotal que ejercía la autoridad espiritual entre varios pueblos. Y el bosque de Calidón no difiere en realidad del de Brocelianda, cuyo nombre es también el mismo, aunque en forma algo modificada, ya precedido de la palabra bro o bor, es decir, el nombre del jabalí. Que el oso esté a menudo tomado simbólicamente en su aspecto femenino, como acabamos de ver con motivo de Atalanta y en las denominaciones de las constelaciones de la Osa Mayor y Menor, no es sin motivo, dada su atribución a la casta guerrera, dueña del poder temporal, y ello por diversas razones. En primer lugar, esta casta tiene normalmente un papel receptivo, es decir, femenino, con respecto a la casta sacerdotal, pues de ésta recibe no solo la enseñanza de la doctrina tradicional, sino también la legitimación de su poder, en la cual consiste estrictamente el derecho divino. Además, cuando la casta guerrera, invirtiendo las relaciones normales de subordinación, se arroga la primacía, su predominio se acompaña generalmente del de los elementos femeninos en el simbolismo de la forma tradicional modificada por ella. Es más, a veces, como consecuencia de esta modificación, se instituye una forma femenina de sacerdocio, como fue el caso de las sacerdotisas entre los celtas. No hacemos aquí sino dejar indicado este punto, cuyo desarrollo nos llevaría demasiado lejos, sobre todo si quisiéramos indagar elementos concordantes en otros lugares. Pero por lo menos esta indicación bastará para comprender por qué es la osa y no el oso la que aparece simbólicamente opuesta al jabalí. Conviene añadir que los dos símbolos, el del jabalí y el de la osa, no siempre aparecen forzosamente en oposición o lucha, sino que en ciertos casos pueden representar también la autoridad espiritual y el poder temporal,
o las castas de los druidas y de los caballeros en sus relaciones armónicas normales. Recuérdese la leyenda de Merlín y Arturo. En efecto, Merlín, el druida, es también el jabalí del bosque de Brocelianda, donde no es muerto como el jabalí calidonio, sino solo sumido en sueño por una potencia femenina. El rey Arturo lleva un nombre derivado del oso, Arth. Se encuentra también en Escocia el patronímico MacArth, o hijo del oso, lo que indica evidentemente la pertenencia a un clan guerrero. Por ser más preciso, el nombre Artur es idéntico al de la estrella Arcturus, teniendo en cuenta la leve diferencia debida a sus derivaciones respectivas del celta y del griego. Dicha estrella se encuentra en la constelación del Boyero, y en estos nombres pueden también verse reunidas las señales de dos periodos diferentes. El guardián de la osa se ha convertido en el boyero cuando la osa misma, o el Saptarrixa, se convirtió en los septentriones, es decir, los 7 bueyes, de donde el nombre de septentrión para designar el norte. Arturo es el hijo de Uther Pendragón, el jefe de los 5, es decir, el rey supremo que reside en el quinto reino, el de Mide o del Medio, situado en el centro de los 4 reinos subordinados que corresponden a los 4 puntos cardinales, ubicación comparable a la del dragón celeste cuando, conteniendo la estrella polar, estaba en medio del cielo como un rey en su trono, según la expresión del Sefer Yetzirah. De las consideraciones que acabamos de formular, parece desprenderse una conclusión acerca del papel respectivo de las dos corrientes que contribuyeron a formar la tradición céltica. En el origen, la autoridad espiritual y el poder temporal no estaban separados como funciones diferenciadas, sino unidos en su principio común, y se encuentra todavía un vestigio de esta unión en el nombre mismo de los druidas, Dru-Bid, fuerza, sabiduría, términos respectivamente simbolizados por la encina y el muérdago. A tal título, y también en cuanto representaba más particularmente la autoridad espiritual que ostenta la parte superior de la doctrina, eran los verdaderos herederos de la tradición primordial, y el símbolo esencialmente bóreo, el del jabalí, les pertenecía propiamente. En cuanto a los caballeros, que tenían por símbolo el oso o la osa de Atalanta, cabe suponer que la parte de la tradición destinada a ellos incluía sobre todo los elementos procedentes de la tradición atlante. Tal vez ayude esta distinción a explicar ciertos puntos más o menos enigmáticos en la historia ulterior de las tradiciones occidentales.